Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Tratamiento del choque cardiogénico con balón de contención. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Bien, pues muy buenos días. Antes de iniciar esta charla, quiero agradecer al comité organizador esta cordial invitación para exponer este tema, que a mi criterio es un tema muy interesante. Es un protocolo que hicimos en el Hospital Central Militar de una necesidad urgente y muy importante de disminuir la mortalidad en pacientes que presentan infarto agudo del miocardio muy extenso y que se complican con choque cardiogénico, porque a pesar de todos los tratamientos a nivel mundial, como los expondré, podremos ver que la mortalidad de esta complicación del infarto, que es el choque cardiogénico, sigue siendo elevada. Entonces nosotros nos atrevimos, surgió una idea de un balón de contención para tratar de disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Iniciaremos un poco con antecedentes. Como ustedes lo saben, la enfermedad coronaria pues, es la principal causa de muerte a nivel del mundo. Afecta a varios millones de personas que fallecen por años. Recordemos que el infarto agudo del miocardio es cuando se ocluye, hay una oclusión total de una arteria coronaria. ¿Por qué? Porque por años se forma la placa de ateroma dentro de la coronaria y esta placa se fractura, se erosiona, se ulcera, se forma un trombo y esto es lo que hace la oclusión total de la arteria y al no pasar sangre al miocardio de ese territorio, pues este tejido presenta necrosis, propiamente se mueren las células y eso es el infarto agudo del miocardio. Como sabemos, hay varias localizaciones, inferiores, anteriores, anteroseptal, lateral alto, etcétera, etcétera. El día de hoy nos atañe el anteroapical extenso, que afecta a la arteria principal de la coronaria, que es la descendente anterior. Como vimos, pues es una necrosis o muerte del tejido miocárdico, la consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria. ¿De qué depende la mortalidad? Pues hay muchos factores, como podemos ver aquí, la edad es uno de ellos. La clase Killey-Kimball, que más adelante la veremos, es muy, muy importante. Un paciente cuando presenta infarto agudo del miocardio, pues presenta complicaciones de que falla el ventrículo izquierdo, presenta insuficiencia cardíaca, y esta clasificación nos orientará para lo que vamos a exponer del balón de contención. El retraso, ya saben, hoy por hoy, la angioplastia primaria es realizar una dilatación, abrir la arteria con un balón y poner un stent dentro de las primeras 6 horas. Algunos autores recomiendan hasta dentro de las primeras 12 horas, pero angioplastia primaria es abrir la arteria en las primeras 6 horas. Entonces, un retraso, pues el tejido, aún abriendo la arteria, ya hay necrosis, ya hay muerte celular y ya no se rescata. El tipo de tratamiento, pues hay la fibrinolisis, la angioplastia primaria, que hoy por hoy es el tratamiento ideal, que haya tenido varios infartos, varias enfermedades, varias arterias afectadas, o que la fracción de expulsión, que es la fuerza, podremos decir, que expulsa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia todas las arterias, esté disminuida por infarto previo o por pacientes que tienen hipertensión de varios años o pacientes con diabetes mellitus. Nuevamente menciono la complicación, el choque cardiogénico.
podemos ver que su mortalidad sigue siendo muy elevada, más del 50%, aún con el tratamiento de repercusión que mencioné anteriormente, tratamiento médico con inotrópicos y colocación de balón de contrapulsación. Entonces, el tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que esto es cuando la arteria está ocluida, ya mencioné, son la fibrinolisis y la intervención coronaria, que es la angioplastía primaria. La angioplastía primaria, pues, es el tratamiento de elección, tiene mayores beneficios que la fibrinolisis, disminuye el riesgo de sangrado y es una técnica rápida y efectiva que ha disminuido la mortalidad del infarto agudo del miocardio hasta en un 8 al 10%. Ha sido un gran avance en la tecnología y repito, es avanzar una guía, cruzar la obstrucción total de la coronaria, pasar un balón, insuflar el balón y posteriormente colocar ahí un stent para que haya permeabilidad de la arteria y llegue nuevamente irrigación sanguínea a ese miocardio afectado. Repito, angioplastía primaria dentro de las primeras 6 horas para recuperar tejido miocárdico y de esa forma disminuir la mortalidad del infarto agudo del miocardio. El tratamiento, ya mencioné, la angioplastía primaria, la fibrinolisis, y en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST transmural, anteroapical extenso, que nos afecta a una gran masa del ventrículo izquierdo, se puede complicar con insuficiencia contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Y esto cómo lo registramos? Pues disminuye el gasto cardíaco, hay anoxia tisular, y cuando la extensión es del 40% del miocardio, pues es cuando se presenta la complicación de choque cardiogénico. Nuevamente, la disfunción del ventrículo izquierdo, pues es que esté fallando la bomba principal del corazón, que es el ventrículo izquierdo, pues es un predictor de que la mortalidad va a ser elevada. Aquí está la clasificación Killey-Kimball, que es muy importante. Como podemos ver, la clase 1, su mortalidad es el 6%. La clase 2 es cuando hay congestión pulmonar. La clase 3, cuando ya se presenta una complicación del infarto, que es el edema pulmonar. Y este se debe a que falla la bomba del ventrículo izquierdo, disminuye la contractilidad, eso aumenta la presión retrógrada a la aurícula izquierda, luego a las venas pulmonares y pues se presenta el edema agudo del pulmón. Pueden ver su mortalidad es elevada, 38%, pero en esta plática lo que nos atañe es la clase 4. Choque cardiogénico cuando la masa del ventrículo izquierdo, un 40% se afecta, falla de forma muy importante y vean ustedes la mortalidad que se registraba en esta clasificación de hasta del 81%. El choque cardiogénico. Bueno, choque cardiogénico, pues, su palabra lo dice, pacientes que tienen presión arterial baja, pero vean aquí es muy interesante, porque se define como presión arterial sistémica menos de 90 milímetros durante 1 hora. Si el paciente en cuidados coronarios tiene hipotensión sostenida por más de 1 hora, que se le pasan fluidos líquidos con precaución y no hay buena respuesta y se asocia a signos de hipoperfusión sistémica, como son los mencionados, oliguria, piel fría, y los registros de catéteres, el índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie, y la presión capilar, que adelante explicaré más de 18, pues esto realmente, esta es la definición, de choque cardiogénico, y estamos enfrentándonos a una situación muy grave de estos pacientes y urge algún tratamiento de repercusión coronaria. Entonces, de todos los infartos del corazón con elevación del ST, repito, se complican el 8 al 10% con choque cardiogénico.
Y el estudio de choque indica que esta complicación ocurre en las primeras 6 horas, el 50%. Por eso la angioplastía primaria, que está dentro de las primeras 6 horas, que reperfunde la arteria y lleva sangre al tejido que está sufriendo, ha logrado disminuir la mortalidad. Y en las primeras 24 horas hasta un 75%. Son pacientes que llegan en las primeras 6 horas o 12 horas, nos metemos a angioplastía primaria, se abre la arteria, queda permeable la arteria, pero el daño es tan importante, o aunque la arteria esté permeable, puede haber obstrucción de la microcirculación y la repercusión no fue adecuada porque no llega sangre al miocardio y se va complicando en las primeras 24 horas hasta un 75% con esta complicación, repito, de choque cardiogénico. La angioplastía primaria, que lo he repetido en varias ocasiones, que es muy importante ese término, como pueden ver, es el tratamiento de elección del choque cardiogénico. Hoy por hoy es en fase temprana lo que ha venido a dar avances, abrir la arteria, como ustedes verán más adelante, colocar un balón de contrapulsación e inotrópicos. Eso ha logrado la disminución de la mortalidad en el infarto y aún en el choque cardiogénico en las primeras horas. Este es un esquema nada más para que pueden ver cómo en lo rayado es el grosor del miocardio y donde está la línea muy delgada, donde estuvo un infarto agudo del miocardio, y al pasar del tiempo, si esos pacientes se expande el infarto y vean cómo se va adelgazando una gran parte. Esto nomás para ejemplificar cómo en un infarto que no se reperfundió tempranamente, la extensión es muy importante del ventrículo izquierdo y presentan el choque cardiogénico. ¿Cuál es el tratamiento del choque cardiogénico? Que es el protocolo que nos atañe hoy. Son pacientes con infarto, pero complicados con choque cardiogénico. Es el tratamiento: fibrinolíticos, antitrombóticos, líquidos con mucha precaución, vasopresores, inotrópicos, el balón de contrapulsación, y hay dispositivos de asistencia mecánica externa que más adelante mencionaré. Este es el protocolo que pues a nuestro criterio es muy interesante. Este protocolo, como verán, es en pacientes, repito, complicados con choque cardiogénico, que se le realizó angioplastía coronaria primaria, se puso balón de contrapulsación inotrópicos, y aún con esas medidas seguían con inestabilidad hemodinámica, con hipotensión, con datos de hipoperfusión. Se revaloraron y son los pacientes que vamos a tratar de disminuir la mortalidad con el balón de contención. Bueno, este es el Hospital Central Militar, del 14 al 16, repito, de localización anteroapical, que es un infarto muy extenso, sin respuesta a la angioplastía convencioné, ya con medicamentos a dosis máximas, y que se había colocado balón de contrapulsación. Entonces estos se valoraron 8 horas después y se hizo una reunión en el servicio de cardiología, consentimientos informados, y se aplicó el balón de contención. Aquí están los criterios nuevamente: pacientes con angioplastía primaria, con inotrópicos, se le había puesto balón de contrapulsación, y esto es muy importante. Se les hizo un ecocardiograma para ver primero la dilatación y el adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, y medir la fuerza del ventrículo izquierdo, que es la fracción de expulsión. Y también por medio de contraste, lo que trató de verse es si esa parte del miocardio tenía viabilidad. Y estos pacientes del protocolo son que no tenían viabilidad en esa región. Fue discutido en el servicio de cardiología y se hizo consentimiento informado. Criterios de exclusión:
Los pacientes que tuvieron respuesta en fase temprana al choque cardiogénico y los criterios de eliminación, pues, que retiraron por sentimiento informado o que hubo fallecimiento. Durante el procedimiento, nuevamente, pues para tener un monitoreo, el catéter de flotación, que adelante explicaré, que sirve para medir la presión de cuña, la presión de la aurícula izquierda, ahí está la presión capilar, y también el índice cardíaco. El balón de contrapulsación, nuevamente repito, el ecocardiograma para revisar y valorar todo este esquema, si no hay mejoría en 8 horas, para poner el balón de contención. Es un esquema para tratar de explicar lo del balón de flotación. El catéter de Swan-Ganz es ponerlo en la parte distal de la arteria pulmonar, ocluir una rama distal. Y eso nos refleja la presión de la aurícula izquierda, como ustedes pueden ver a su lado derecho. La presión de la aurícula izquierda es de 5 a 12, y estos pacientes que nosotros metimos al protocolo es porque tenían una presión por arriba de 18 milímetros de mercurio. ¿Qué interpreta esto? Que la falla del ventrículo izquierdo aumenta la presión de la aurícula izquierda y eso la presión de las venas pulmonares y hace la congestión pulmonar en los capilares pulmonares y el edema agudo del pulmón. Entonces, este catéter de flotación nos interpreta cómo está la presión de la aurícula izquierda y es una manera de valorar si el paciente va hacia la mejoría o va empeorando. Este es el balón de contrapulsación. Como pueden ver, es en alguna arteria femoral derecho o izquierdo, se avanza y se coloca por arriba de las renales hasta la región subclavia. Este se llena en la diástole y de esta manera aumenta la perfusión coronaria. Sin embargo, este balón de contrapulsación, pues hay controversias, pero hay artículos donde realmente no ha disminuido la mortalidad en estos pacientes específicos que están complicados con choque cardiogénico. Sin embargo, pues es parte del tratamiento hoy por hoy de estos pacientes. Al continuar los pacientes que ya se les hizo angioplastía, balón de contrapulsación e inotrópicos a dosis altas, inestables, se discute nuevamente el caso. Si el familiar está de acuerdo, se firma el consentimiento informado, pues simplemente el balón de contención. Se baja el servicio de hemodinamia al paciente y se aplica esta técnica. Este diagrama es muy importante, es para sintetizar únicamente todo lo que ya mencioné. Choque cardiogénico, angioplastía, balón, ecocardiograma inotrópicos. Se valora 8 horas después. Si no hay mejoría, se traslada de hemodinamia y se coloca el balón de contención. Aquí un dato importante. El primer caso que hicimos, porque se había hecho angioplastía, todo el paciente seguía inestable, colocamos el balón de contención y nos esperamos media hora, 1 hora en la sala de hemodinamia y vimos la mejoría. El doctor de anestesiólogo nos iba refiriendo que había mejoría en la oxigenación, etcétera, y ese paciente solamente 1 hora estuvo con balón de contención, pusimos los stents y mejoró. Sin embargo, cuando ya se hace todo el protocolo, todo esto, está indicado colocarlo 12 horas. Y hoy por hoy, con el monitoreo en cuidados coronarios, hay pacientes, ya fuera de este protocolo, que requieren hasta 24, 36, 48 horas con este balón de contención y vamos monitoreando hasta que hay cierta mejoría en estos pacientes. Nuevamente, para ver cómo se va dilatando el ventrículo izquierdo, ahí donde están las flechas, toda la cara anterior, vean, está adelgazada, y en la base del ventrículo izquierdo, vean el grosor del músculo, todo eso es toda esa pared que se adelgaza, que al contraerse se abomba, y al abombarse disminuye el gasto cardíaco, la expulsión del ventrículo izquierdo hacia la aorta y da una hipoperfusión sistémica. Entonces de aquí surgió la idea, adelgazarse, la pared anteroapical y al contraerse vemos que se abomba,
Sobre esta región pasa la coronaria descendente anterior. Entonces ahí surgió la idea que si poníamos un balón que contuviera o que disminuyera ese abombamiento, podría haber mejoría de estos pacientes. De ahí surgió esta idea. ¿Cuánto tiempo? 12, 48 horas, repito, mientras el miocardio iba compensando o había mejoría sistémica de la hipoperfusión, que es lo que eleva el ácido láctico y la mortalidad se incrementa por la hipoperfusión sistémica. Entonces la técnica, pues esta técnica es como al hacer una angioplastía coronaria, es lo mismo. Ustedes pueden ver el abordaje de la arteria femoral. Se avanza un catéter guía, que es el de color azul, hasta el ostión de la coronaria. Se practica la angiografía. La coronaria debe de estar permeable después de la angioplastía primaria. Se avanza una guía. Posteriormente, el balón de contención, que le dimos nosotros este nombre de contención porque es la idea contener ese abombamiento, pero es un balón de angioplastía de 80 milímetros de longitud. Nuevamente, la duración de la insuflación, heparina se coloca en todo ese momento, el catéter de flotación, y después de las 12 horas, en este protocolo, se baja al paciente a hemodinamia, se retira el balón de contención y se implantan stents de la parte distal de la descendente anterior a la parte próxima después de la arteria septal, para que esto siga actuando como una barrera y evite el abombamiento. Este es el balón. Repito que nosotros le dimos el término de contención, es un balón coronario, ustedes pueden visualizarlo. Y en la transparencia del lado derecho es una imagen muy, muy importante, como las flechas rojas señalan. Ahí está puesto el balón de contención. Pueden verlo, abarca desde la parte apical hasta la parte proximal, insuflado, ¿sí? a 4 atmósferas. Bueno, pues esto evita que en la sístole se abombe toda la cara anterior que está sufriendo en este momento por el infarto agudo del miocardio y contenga y mejore la fracción de expulsión y la perfusión sistémica. Por eso hoy por hoy el balón lo podemos dejar más tiempo, hasta 72 horas, que no hay complicaciones porque tiene heparina, que esté bien anticoagulado el paciente. Tenemos el monitoreo con el balón de flotación, que es la presión de la cuña, que vaya disminuyendo la fracción de expulsión por eco, y el balón de contrapulsación, que también nos ayuda a aumentar la perfusión miocárdica del resto de las coronarias. Nuevamente, para ilustrarles, esto es un aneurisma, como dice el nombre, pero nuevamente para que quede en mente cómo se abomba, ahí en las rayas punteadas, cómo se abomba el ventrículo izquierdo, y ahí es donde ponemos nosotros el balón y creemos que esta idea, pues tan sencilla, tan de muy bajo costo, puede resolver esta enfermedad que tiene una elevada complicación, que se han creado varios dispositivos de asistencia mecánica que son muy caros, muy caros, valen más de $1,000,000, tienen complicaciones como veremos adelantamente, y hay controversia en cuanto a si han disminuido o no la mortalidad realmente en esta enfermedad. Nuevamente, pacientes que están en cuidados coronarios, lo que mencioné, con sinotrópicos, balón de contrapulsación, su catéter de flotación, ecocardiograma para estarlo monitoreando. Este es nuestro protocolo. Como pueden ver, pues el número de casos es muy pobre, porque recordemos que el 8% de los infartados del infarto agudo tiene la complicación de choque cardiogénico. Nosotros al año hacemos en nuestro hospital 100, 120 angioplastías primarias. Pero pueden ver la edad es muy similar, el género, en el grupo control 8 pacientes y en nuestros casos 6 pacientes. Varias enfermedades que fueron realmente pues muy similares en cuanto a estos pacientes. Fueron casos pues, muy seleccionados
que en un principio pues, fue muy complejo. Aquí podemos ver la presión capilar pulmonar en el control y en los casos con balón de contención. Vean la presión de la cuña, tenían 21, 23. A las 48 horas en el control sigue elevada la presión de cuña, en nuestros casos se había disminuido un poco. Repito, pues como es una nueva técnica, era muy complejo la selección de estos pacientes, la gravedad de estos pacientes, que tuviéramos el acuerdo y la opinión de todos los cardiólogos clínicos e intervencionistas. Realmente fue muy, muy complicado arrancar con este protocolo, pero sin embargo pudimos lograrlo aunque sean pocos casos. Vean el índice cardíaco, la presión sistólica, los medios estaban muy, muy hipotensos, y repito, son a las 48 horas, pero como verán adelantemente, estos pacientes tratan de recuperarse, mínimo están en cuidados coronarios 8 días, 10 días. La fracción de expulsión, lo que observamos que hubo mejoría discreta en nuestros casos a 34 en los de balón de contención. La siguiente. Repito, la presión de expulsión mejoró un poco en nuestros casos. La siguiente. La mortalidad, pues estos pacientes, como podemos ver, los del grupo control fallecieron todos desafortunadamente, por eso los días de estancia menos, pero pueden ver cómo nuestros pacientes quedaron en cuidados coronarios 11 días, 12 días, 10 días. La estancia es muy prolongada, se requiere mucho cuidado, mucho control, son situaciones muy, muy graves. Esto es muy interesante para nosotros, como todos los pacientes fallecieron. Repito, son casos que ya se había hecho todo y estaban en estado de choque, mortalidad muy elevada, lo cual se le explicaba a los familiares que pues la mortalidad a corto plazo era muy elevada y pues varios aceptaron y firmaron el consentimiento y nosotros afortunadamente solo uno falleció de los 6. Entonces, como podemos ver, el tratamiento del choque cardiogénico está hacia el lado derecho, cómo colocar el stent, en la angioplastia primaria, fármacos, balón de contrapulsación. Y esto logró disminuir en fase temprana la mortalidad también del choque cardiogénico. Sin embargo, con infarto agudo del miocardio anteroapical extenso, sigue produciéndose una mortalidad muy, muy elevada. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierdo, repito, hay controversia, algunos mencionan que ha mejorado la mortalidad, otros que realmente la han disminuido no significativamente. Y desventajas, tiene que colocarse igual por 10, 11 días, trombosis, sangrado, infecciones, alto costo, y disponibles. Muy importante en nuestro país, pues hay muy pocos centros que cuentan con estos dispositivos. Este es uno de ellos, el siguiente. En nuestro protocolo, yo creo que la mortalidad fue tan elevada por la devascularización tardía. ¿En qué consiste esto? Nosotros, en el ejército, el Hospital Central Militar, pues era el único hospital que se hacía angioplastia primaria. Entonces, había un caso en provincia donde tenía un infarto agudo, se le hacía fibrinolisis, era enviado con nosotros, algunos ya complicados con choque cardiogénico, entonces pasaban muchas horas. Hoy por hoy en varios estados de la República, Mazatlán, Monterrey, Guadalajara, Yucatán, pues ya hay servicio de hemodinamia donde se hace angioplastia primaria tempranamente, entonces nosotros creemos que la mortalidad va a disminuir en forma importante. El balón de contención redujo la mortalidad de forma significativa. Esta es una técnica que es como hacer una angioplastia más, entonces no necesita curva de aprendizaje, es una técnica novedosa, segura. Durante el procedimiento no tuvimos ninguna complicación y que proporciona realmente beneficios. Y se recomienda en el infarto anteroapical, entre más temprano sea posible realizar la técnica, yo creo que tendremos mejores resultados. La fracción de expulsión, como mejoré en nuestro estudio, mejoró a 34%. No se valoró la mortalidad a largo plazo de los pacientes, un estudio transversal. Y sí se requiere en el futuro hacer todo un protocolo, pero en varios hospitales de la Ciudad de México, en todo México, porque
Afortunadamente, el choque cardiogénico es el 10% de todos los infartos. Sin embargo, cuando se presenta es una verdadera pesadilla, y yo creo que este protocolo debe de realizarse en muchos hospitales para ver si así realmente si da beneficios al elevar el número de casos. Concluimos, realmente es una técnica que se originó en nuestro hospital, una técnica que al ver la adversidad de pues, no poder hacer otra situación y ver cómo estos pacientes se seguían complicando, pues por eso surgió esta idea de contener ese abombamiento del infarto, porque hay infarto agudo del miocardio que el miocardio se adelgaza muy rápidamente, se abomba y es una complicación muy temprana, que si no se hace nada, pues sigue bombándose, hipoperfusión y fallecen. Útil, reproducible, pues, hoy por hoy se hacen miles de angioplastías en México. El costo, un balón, pues realmente un balón, ¿cuánto puede valer? No sé, 10,000 pesos, 15,000, no sé, a un dispositivo de estos que vale 1,500,000 y que tiene bastantes complicaciones. No se necesita curva de aprendizaje, repito, todo el mundo puede realizar esta técnica, se realiza en ¿cuántos? 5 minutos, disminuye la mortalidad, no presentó complicaciones al realizarla, ni mortalidad, y lo que mencionamos, es necesario hacer un protocolo en varios centros de la Ciudad de México. Pues esto es todo, realmente es un protocolo, pues podríamos decirle muy atrevido, muy complejo en su realización, muy pocos casos, pero que sin embargo es una idea que surge, una inquietud, que eso es lo loable de este protocolo. Y bueno, quiero agradecer su atención a todos y que quede en su mente esta técnica, y como pueden verse en cualquier parte del mundo se pueden surgir ideas novedosas, que eso es el principal mensaje. Su atención, muchas gracias. En nombre de Universidad Levet, le damos las gracias al doctor Hugo Leonard por su excelente ponencia. A continuación, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Agradeceremos su participación. Muy bien, tenemos la primera pregunta de Alejandro Cruz. Excelente plática, doctor, muchas gracias. ¿Un paciente con choque cardiogénico también tiene afección en la válvula mitral? Lo que puede pasar con la dilatación del ventrículo izquierdo, al dilatarse el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo mitral y esto puede originar una insuficiencia mitral funcional que incrementa la presión de la aurícula izquierda, y esto conlleva a que se establezca una complicación que es el edema agudo del pulmón. Bueno, agradecemos mucho su participación en este webinar. Irving, te cedo la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias, Don. Tenemos una pregunta más, la vamos a mostrar en este momento. ¿Ayuda a un paciente a realizarle bypass? Sí, estos pacientes con choque cardiogénico, también hay publicaciones donde se sometían a cirugía cardíaca, el colocarles bypass precisamente en la arteria descendente anterior, o si tenían otras arterias con obstrucciones, al colocar bypass en otras arterias y mejorar también la perfusión de otras áreas, en estos casos la cirugía ayuda realmente y disminuyó también la mortalidad. Sin embargo, la mortalidad de la cirugía continuaba siendo muy elevada por toda la preparación que hay que hacer de cirugía, y hoy por hoy, al surgir la angioplastía primaria, que se realiza con mayor prontitud, al abrir la arteria y llevar sangre al miocardio y mejorar la perfusión y así tratar de rescatar tejido miocárdico, es hoy por hoy el tratamiento de elección de estos pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Dominic. Ya no tenemos más preguntas, no hay más comentarios, entonces vamos a dar por terminada nuestra sesión. Nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su excelente participación. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Asimismo, también los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars.
Hasta luego.